¿Y qué tan importante es el tema de la osteoporosis en nuestro adulto mayor? ¿Por qué? Porque va a aumentar la incidencia de fracturas en esta población. Entonces, empezando con el tema, tenemos acá primero, ¿qué es la osteoporosis? La osteoporosis va a venir a ser el deterioro de la densidad ósea, de su microarquitectura, es decir, vamos a tener un huesito pues mucho más frágil, con mucho más riesgo de fracturarse frente a una caída, frente a un resbalón, ¿no? Ahora que nuestras calles pues no son a veces en algunos sitios las mejores, podemos encontrarnos con un bachecito, un topo, o a veces en la casa tenemos las mascotas, alguien que pueda interferir en el desarrollo de la marcha del adulto y que se nos pueda caer. Entonces, generarle una fractura. Hemos visto, de acuerdo a los estudios que se han hecho, tanto acá en nuestro país como a nivel internacional, la incidencia que se va presentando en los pacientes a partir de los 40 y que esta prácticamente se triplica cuando el paciente llega entre los 60 y los 80 años. En el Perú, por ejemplo, los datos de salud indican una tasa de osteoporosis del 7% en mujeres entre los 40 y 60 años y del 30% de mujeres mayores de 60 años, ¿no? Igualmente, la Sociedad Peruana de Reumatología, dentro de sus estudios, también menciona tasas un poquito más altas y dentro de las cuales menciona un 20% y un 14%. 20% para mujeres, 14% para varones, ¿no? Y ¿qué va a suceder o cuál es el impacto que puede generar la osteoporosis en nuestra población de adultos mayores? Y teniendo, por ejemplo, los estudios que menciona en esta institución como es Salud, calcula que aproximadamente del 12 a 16% de las mujeres peruanas mayores de 50 años dice sufrirá una fractura de cadera al año, ¿no? Imaginémonos si tenemos en cuenta esta estadística, en el año aproximadamente pueden presentarse un promedio de 320,000 fracturas. Imaginémonos con esto el costo que implica tanto para la familia, ¿no? Como el no poder trabajar, ¿no? En este paciente mayor. Se ha visto, por ejemplo, que dentro de los gastos hospitalarios podemos encontrar en una fractura de cadera un costo de entre 2.700 a 3.000. Y si este paciente no cuenta con un seguro, no cuenta con un soporte adecuado, inclusive se puede elevar estos costos, ¿no? Y por no decir también que este impacto se va a ver también a nivel de la tasa de mortalidad, sobre todo en los casos de fractura de cadera de nuestros adultos mayores, ¿no? Que se va a llegar inclusive a un 23.2%. Entonces, cuando vemos las estadísticas también en otros países, igual, no es tan diferente. A partir de los 60 años podemos notar un aumento de la incidencia en varones, por ejemplo, las fracturas de muñeca, las fracturas de cadera, y en las mujeres que también se va a ver dentro de este grupo las fracturas vertebrales, ¿no? En pacientes mayores de 65 años, 60 años. Entonces, esta va a ser entonces una dolencia, una patología que va a tener consecuencias que pueden llegar a ser devastadoras por el tema de la afectación en la parte funcional de nuestro paciente. Porque no se va a poder trasladar, porque no va a poder hacer sus actividades del día a día, prepararse una comidita, ir al comedor, ir a la cocina, asearse. Va, por lo tanto, a ir en deterioro de su calidad de vida y, que no decir, aumentar su riesgo de mortalidad, ¿no? Los factores de riesgo que están asociados a la osteoporosis, ¿a qué voy? Quiero incidir un poco en esta parte porque a veces muchos de los pacientes me dicen, doctores, porque no estoy tomando mis pastillas de calcio, ¿no? Pero no es solamente eso. La osteoporosis tiene una serie de factores de riesgo
¿qué tenemos que tomar en cuenta para poder disminuir su incidencia? Por ejemplo, en el tema de la alimentación, si yo no tengo una alimentación adecuada, si tengo riesgo de malnutrición, no consumo mi pescadito, mi fruta, mis verduras, ¿no? Mi queso, entonces obviamente que voy a ir disminuyendo no solamente la masa muscular, la masa ósea también. Se ha visto también que el consumo excesivo de alcohol, el consumo de café, de té, el consumo de tabaco disminuye la masa ósea. El sedentarismo también es muy importante porque se ha visto que la actividad física va a ir en pro del fortalecimiento de la estructura ósea. Entonces, si por más que tomemos calcio con vitamina D, si nuestro paciente está sedentario, con cierta obesidad o con riesgo de malnutrición, pues su estructura ósea no va a ser la adecuada. Tenemos también otros factores que tienen que ver mucho con la parte hormonal, ¿no? Como vemos, por ejemplo, las pacientes que por motivos han tenido alguna cirugía donde se les ha extraído los ovarios, por ejemplo, y donde se ha visto alterada sus niveles hormonales, o en aquellos pacientes que están posmenopáusicas también, o en otros casos o otros trastornos hormonales como son el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, van a afectar también nuestra estructura ósea. Adicionalmente a esto, si es que tenemos alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad inflamatoria, si es que estamos haciendo uso de algún medicamento que también puede afectar con la adecuada formación o la adecuada absorción ósea, ¿no? La adecuada formación ósea. Entonces, como ven, es una serie de factores de riesgo que ameritan una evaluación minuciosa, un tratamiento, un seguimiento de nuestro paciente. ¿Qué es entonces o cuál va a ser este camino en las fracturas relacionadas a osteoporosis en nuestro adulto mayor? Vamos a ver, obviamente por el tema del envejecimiento, por el tema de la edad, vamos a tener cambios hormonales. Podemos presentar ciertas alteraciones en, digamos, nuestra función renal, podemos presentar procesos inflamatorios crónicos, ¿no? Que van a alterar la estructura ósea, de tal manera que vamos a tener un huesito de baja densidad, un hueso más frágil, vamos a tener un aumento de riesgo de caídas, y esto si lo asociamos con una baja actividad física, pues obviamente frente a una caída, una fractura, ¿no? Entonces, ¿a qué es a lo que vamos hoy día en nuestra charla? Principalmente es más a incidir en el control, en la evaluación médica, en la evaluación geriátrica que debemos de tener como adultos mayores ya a partir de los, como están viendo, ¿no? Imagínense si desde los 40 años podemos tener cambios en nuestra estructura ósea, pues si tenemos 50, 60 años, con más razón ya debemos de acudir a nuestro médico para poder ir haciendo las evaluaciones y la detección y la prevención respectiva para evitar llegar tan pronto a un cuadro de osteoporosis, ¿no? En la evaluación médica, nuestro médico de cabecera, nuestro geriatra, va a hacer un historial, va a hacer las preguntas respectivas para ver de qué enfermedad adolecemos, ¿no? Va a ver cómo está nuestra alimentación, va a tomarnos ciertos análisis de sangre para identificar estos factores de riesgo que les estaba mencionando, tanto hormonales, tanto de nuestra función renal, tanto de nuestro nivel nutricional también. Nos va a evaluar físicamente cómo estamos en la fuerza muscular, ¿no? Porque si estamos con un riesgo de sarcopenia, el riesgo de caídas también va a aumentar el riesgo de fracturas en nuestro adulto mayor. La densitometría ósea, las radiografías, los exámenes de imágenes nos van a servir para poder ya dar un diagnóstico definitivo si es que nuestro paciente está cursando en esos momentos con un cuadro de osteoporosis,
¿no? Y el tratamiento entonces va a ser indicado de acuerdo a qué es lo que estamos encontrando en nuestro paciente. La prescripción del tratamiento farmacológico entonces va a ir dirigido a eso, ¿no? Dentro de la alimentación, como les decía, es importante que esto esté unido a nuestro tratamiento farmacológico, porque de nada sirve que estemos llevando muy bien nuestro tratamiento con nuestro calcio, con nuestra vitamina D y estemos consumiendo alimentos que van a aumentar el riesgo de pérdida de calcio a nivel de la orina. Por ejemplo, si es que consumimos en exceso, por ejemplo, alimentos ricos, los alimentos procesados que son ricos en sodio van a aumentar la pérdida de calcio a nivel de la orina, ¿no? El té, el café también están dentro de este grupo. Y en cuanto a nuestro estilo de vida, se menciona también que el consumo de alcohol, el consumo de cigarro van a disminuir la masa ósea, ¿no? En cuanto a la actividad física, y esto acá me detengo un poquito porque se ha visto en diferentes estudios la utilidad que está teniendo la actividad física en mejorar nuestra densidad ósea y también en mejorar nuestra masa muscular. O sea, vamos a disminuir dos factores importantes para que nos pueden llevar a una fractura, ¿no? Entonces, estos ejercicios deben ser guiados de preferencia por una persona especialista en esto, ¿no? Puede ser nuestro terapista físico, quien viendo cuáles son nuestras dolencias o nuestras limitaciones, plantearnos estos ejercicios que nosotros los conocemos como multicomponentes, porque estamos viendo que no solamente es, señora, va a salir a caminar, ¿no? O va a hacer un poquito de baile, sino que también es importante hacer un poquito de los ejercicios de fuerza, de equilibrio, de flexibilidad, porque todos ellos en conjunto van a ir fortaleciendo nuestro sistema osteomuscular, ¿no? Entonces, la idea es que podamos llevar la orientación adecuada para que podamos seguir adecuadamente, pues valga la redundancia, estos ejercicios. En conclusión, entonces, es necesario que nosotros identifiquemos dentro de nuestra familia a nuestro paciente con riesgo de fractura para poder iniciar el tratamiento de una manera oportuna, ¿no? Entonces, la idea es ir tempranamente a nuestros controles médicos, a nuestras citas, para poder ir identificando si es que tenemos algún riesgo de osteoporosis. Tomar en cuenta básicamente las características de cada persona. No es que digamos, y es por lo que a veces no vamos a encontrar acá, señora, tome este medicamento y haga estas pautas, porque cada persona individual como es, necesita también una orientación de acuerdo a las necesidades que le encontramos, ¿no? La prevención de la osteoporosis, la prevención de las fracturas son importantes entonces para mantener la calidad de vida de nuestros adultos mayores, y por lo que nuevamente a veces podemos incidir mucho en este tema, qué es osteoporosis, qué son caídas, fracturas, sarcopenia, porque esos van a brindar a nuestros pacientes adultos mayores una mejor calidad de vida. Bien, estamos acá al tanto en cuanto si se presentara alguna pregunta para poder resolverlas, ¿no? Durante esta presentación. Gracias, María. Muchas gracias, de verdad. Y sí, pues nos has permitido dar, como dice, una pasada rápida por todas las características que tenemos de la osteoporosis, porque esta es una enfermedad muy común, no solo en mujeres, aunque principalmente en mujeres, también en varones, y que obviamente conforme vamos ganando años aparece más. Entonces, ahora sí empezamos con la sección preguntas y respuestas. Empezaremos con alguna del público, de ahí te haré alguna yo, que siempre es interesante. Por acá nos dice, tú ya, buenas noches, un placer, mi estimada Flor. Y acá, Luz Angélica dice, doctora, ¿es bueno tomar magnesio cuando se tiene osteoporosis?
Bien, como les mencionaba, se tiene que hacer cierta toma de muestras de los minerales, de los electrolitos durante la evaluación médica, porque todos ellos tienen que ver con el equilibrio del calcio en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, la idea no es, sí señora, tome magnesio, ¿no? Porque a veces podemos tener, de acuerdo a si estamos llevando una dieta adecuada, valores dentro de lo normal, ¿no? Es como les decía, va a haber ciertos electrolitos como el sodio, por ejemplo, que pueden aumentar la calciuria, es decir, la pérdida de calcio en nuestro cuerpo. Entonces, sí, es sobre todo importante tener una dieta balanceada, ¿no? Y evitando este tipo de alimentos. Sí. Así es, ¿no? Dice el viejo refrán, solo de, ¿cómo dice? Solo de sopa no se vive, y en este caso, solo de magnesio no se arregla todo. Es un elemento importante, pero solo magnesio me va a curar todos mis males. No. Sí ayuda, pero no, no. Y por acá Luis Angélica dice muy buena información, pero nos pregunta además, ¿los calambres tienen que ver algo con la osteoporosis? Algunos lo asocian por el tema de electrolitos, ¿no? Doctora, me falta calcio, me falta potasio, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente igual es importante la evaluación, ¿no? Hay algunos pacientes que pueden tener calambres por algún tema de alguna neuropatía, ¿no? Alguna dolencia, no necesariamente, pero no tanto por la osteoporosis. Perfecto, muy bien. Y por acá nos dice, Inés Delfino dice, si tengo osteoporosis, ¿por cuánto tiempo puedo tomar el calcio y la vitamina D? Muchas gracias por su respuesta, doctora. Es importante que dentro de nuestra alimentación contemos con alimentos ricos en calcio y bueno, la suplementación con la vitamina D sí está indicada, pero nuevamente, como les digo, no solamente es el tomar el calcio, ¿no? Porque nos hemos encontrado por ahí, ¿no? Que por ejemplo el paciente, doctora, ya perfecto, estoy tomando mi calcio y está bien sentadito, sedentario, no hace ejercicio y se está viendo hoy en día, por ejemplo, cómo la inflamación en nuestro cuerpo va a generar también tiene que ver mucho con la formación ósea. Y se ha visto que el paciente sedentario va a aumentar el riesgo de grasa visceral, sustancias que van a generar inflamación crónica en nuestro cuerpo, más riesgo, por lo tanto, de obesidad, de sarcopenia, ¿no? Y que eso sí puede a la larga afectar nuestra densidad ósea, cómo se va, la reabsorción que se va a presentar en nuestros huesos, ¿no? Cuando tenemos, digamos, estas características de nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, no solamente es calcio, tengo que tomar mi calcio, pero hacer mi ejercicio, hacer mi actividad física, mejorar mis niveles de glucosa, mejorar, ¿no? Que son muy importantes para nuestra salud ósea, o sea, no solamente es calcio. Está muy bien si es que toma su suplementación, eso va a ir ya de acuerdo a los exámenes que le va a ir haciendo su médico en cuanto a su densitometría, en cuanto a sus análisis, para ver si está ya lo más estable posible para dejar tal vez con una dieta más adecuada, ¿no? Yo te hago la contrapregunta, o sea, ¿hay pacientes que toman calcio con vitamina D toda la vida y no hay problema? Claro, lo que pasa es que no, o sea, por ¿Hay ejemplo, pacientes que pueden requerirlo? O sea, no, o sea, si tengo una dieta balanceada, rica en calcio, y mis niveles de vitamina D son los óptimos, pues no tengo que tener una suplementación diaria, empezando también que en nuestros adultos mayores, pues algunos tienen problemas renales, ¿no? Donde tenemos que tener cuidado con la sobrecarga de medicación, ¿no? ok, perfecto. A propósito de eso, de que decían el calcio y la vitamina D, el calcio y la vitamina D no es solo para los huesos, también tiene función en otras partes del organismo. Creo que también ayuda hasta al músculo, ¿correcto? Claro, sobre todo la vitamina D tiene
muchas funciones, sobre todo inmunomoduladoras, a nivel del músculo, a nivel de la densidad ósea, ¿no? Entonces, sí, sobre todo en la vitamina D sí se ha visto una mayor utilidad, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, a tomar solcito un poquito de vez en cuando no está de más. Por acá Aide nos pregunta, buenas noches, doctores, doctora, ¿cuál es su opinión acerca del uso del colágeno? Yo voy a plantearlo específicamente para osteoporosis, digámoslo así, porque el colágeno realmente cada año me saca un uso nuevo para el colágeno, pero específicamente para osteoporosis, ¿cuál es su opinión? Claro, ahora, como les mencionaba igual, ¿no? Más que el colágeno en sí, ¿no? Lo que se busca, por ejemplo, o lo que se está utilizando más es a nivel de lo que es el tema de la articulación, pero en sí en la densidad ósea no es tanta su efectividad, ¿no? Ok, perfecto, estoy de acuerdo realmente. Y por acá sí, una pregunta compleja, dice Esni, nos dice, buenos días. Los adultos mayores que tienen problemas renales, ¿pueden tomar calcio? Y en todo caso, dígame, doctora, ¿cuál es el nombre del fármaco que debo comprar? Claro, por eso es que es importante individualizar, o sea, no es dar un tratamiento general y es por eso que tuvimos un poco el cuidado en cuanto a la prescripción o al tratamiento bioral, porque es específico para cada persona, ¿no? Hay que ver qué tanto es el problema renal que tiene este paciente, ¿no? O cómo están sus electrolitos en sangre, ¿no? Para poder, de acuerdo a eso, dar el tratamiento más adecuado, ¿no? Así, eso me hace recordar que muchos pacientes pues, que tienen una falla renal importante tienen que tomar calcio y tienen que regularlo bonito porque a ellos les cuesta mucho trabajo regular el calcio y la vitamina D mientras más dañado esté su riñón. Porque cuando el riñón está más o menos no tanto afecta. Pero me hace recordar esto que me dice, y yo te hago la pregunta antes que alguien me gane, yo voy a aprovechar para preguntar, ¿y es cierto que si yo tomo calcio voy a formar cálculos renales, piedras en los riñones? Porque esa es la otra gran pregunta que a veces nos hacen los pacientes. No, doctor, no me dé calcio porque mi mamá y mi papá sufrían piedras de los riñones y seguro yo voy a hacer piedras. ¿Es eso verdad? Que el calcio hace que formemos piedras en los riñones? No, o sea, claro, realmente lo que es, digamos, se ha visto más asociado a la litiasis renal también tiene que ver con el tema de infecciones, ¿no? O sea, hay una serie de factores que pueden generar condiciones en nuestros pacientes que formen cálculos. No es solo, o mejor dicho, no es por el consumo exacto de calcio. Ok, y para eso, de todos modos, siempre es bueno, por eso, que te hagan, antes de iniciar tratamiento para osteoporosis, hay que hacer tu examen completo, chequeo, para ver si vas a recibirlo o no. Claro, o sea, no es solamente, ya, osteoporosis, calcio, vitamina D y un fijador, ¿no? Más conocido, no. Hay que ver cuáles son los factores que están implicados en nuestro paciente. Como les decía, a veces están con un proceso, una enfermedad crónica inflamatoria que está induciendo un aumento, ¿no? De esta resorción ósea o esta pérdida de masa ósea, ¿no? Donde tendríamos que regular este proceso inflamatorio crónico, tal vez, ¿no? O si no, es que está tal vez un riesgo nutricional, nuestro paciente no se está alimentando adecuadamente o no está llevando su actividad física como debe ser, ¿no? Entonces hay muchas cosas. Es una evaluación sencilla con algunos análisis, depende mucho, como dice la doctora, de qué enfermedades tiene, qué medicinas toma, qué edad tiene, qué sexo tiene, pero es una evaluación sencilla, pero sí tiene que hacerse. De verdad, yo recuerdo cuando era niño siempre pasaba por mi casa el señor de las campañas y decía, hoy gran campaña de densitometría ósea, ¿no? Y mucha gente le salía pues osteoporosis en el bracito, en el tobillo y comenzaban a automedicarse y ahí venían pues, me cae mal, me va mal, pero es porque quizás
no lo necesitaban o están tomando lo incorrecto. Una pequeña evaluación podría ayudarles bastante, ¿no es cierto? Exacto, ¿no? A eso es a lo que, justo a lo que queríamos plantear. Así es. Por acá me dice, ajá, Lenny dice, agradece. Así que gracias, Lenny, de verdad. Y por acá Sonia Cuña nos dice, ¿qué tan bueno es el ostofil? Me imagino que se Creo llama, que es como la glucosamina, me me parece. parece que es el Osteoflex, creo que es este de glucosamina con sulfato y demás. Claro. Así que, ¿qué tan bueno es Sí, la glucosamina para la para la osteoporosis? claro, no. Hasta ahorita no tanto, sobre todo como les decía, es más para el tema de articulación, ¿no? Ujú. Ajá. Y acá, Jacqueline nos hace una pregunta para la doctora Aún. No me pasen a mí, no, hoy día no me toca. Le pasamos a la doctora la pregunta. Dice, ¿es mejor tomar calcio con vitamina D? De 3 nos ha puesto Ujú. específicamente, pero calcio con vitamina D o solo calcio bastaría. Saludos de los papás. Un placer para todos. Sí, nuevamente mencionar la importancia que está cobrando hoy en día la vitamina D, ¿no? Sobre todo como inmunomodulador y también en lo que es la parte muscular, ¿no? Que tiene que ver mucho con el tema de las caídas, ¿no? Y aparte, pues en el tema de densidad ósea, o sea, sí debería de utilizarse, ¿no? Aparte que hoy en día, pues los pacientes adultos mayores no se exponen mucho al sol, a veces están más metidos en la casa, ¿no? Entonces, sí hemos encontrado dentro de las evaluaciones déficit de vitamina D, ¿no? Entonces, sí, la idea es darlo en conjunto, ¿no? Si me dieran a elegir entre los dos. Pero nuevamente individualizamos el tratamiento. Sí, no, hombre, me acabas de hacer recordar eso del solcito para los que no lo sepan. La vitamina D es una de las pocas vitaminas que sí se puede crear por el propio cuerpo, pero para eso necesita exposición solar, se necesita que el sol llegue a la piel para una serie de pasos, formar algo de vitamina D es una de las vías, pero por eso la pandemia nos ha complicado tanto, porque en la pandemia hemos estado 2 años bajo techo, sin exposición solar, y ahora estamos viendo las consecuencias. Te pasa a ti que ves y vemos en los pacientes tanta incidencia de deficiencia de vitamina D y osteoporosis, cortesía de esta pandemia, ¿no es cierto? Exacto, ¿no? Y otra que también, otra forma de activarla que tenemos es a nivel de nuestros riñones, ¿no? Entonces, también ahí es importante ver el tipo que vamos a administrar a nuestro paciente, ¿no? Dependiendo si tiene alguna dolencia renal. Por si acaso tiene razón la doctora, hay varios tipos de vitamina D y si tienes problemas con los riñones, tienes que recibir un tipo especial, hay que un ojito. Es por eso necesitas una Exacto. evaluación, porque si no la doctora aún va a sufrir y no hagan sufrir a la doctora O, por favor, de verdad. No cualquiera puede recibir cualquier vitamina D. Hay una de acuerdo a cómo es tu A cuerpo, las características. ¿no? Buenas noches, Sony nos dice. Sonia Acuña, gracias por la respuesta. De nada. Y por acá, Cari nos dice. Doctor, buenas noches. ¿La fibromialgia produce osteopenia y después osteoporosis? Gracias por su respuesta. Claro, en este caso estamos hablando la fibromialgia va a ser un dolor que tiene mucho que ver con, digamos, la parte emotiva también de nuestro paciente, cómo va a afectar en los umbrales de dolor que tiene este paciente, ¿no? Eh, Les soy sincera, estos días a propósito de la charla, pues hemos estado evaluando o revisando mucho el tema que les mencionaba en cuanto a la inflamación. Y bueno, si lo viéramos por esa parte, los procesos inflamatorios crónicos, ¿no? Incluyendo dentro de ellos cuadros de depresión, ¿no? Que tienen que ver con la parte emocional, pueden de alguna forma generar estos factores, como les decía, inflamatorios que se están viendo que están muy ligados con el tejido óseo, ¿no? Entonces, que he visto que han salido una serie de estudios y
que nos va apuntando también a otros tratamientos para regular estos estados, ¿no? Pero sí, o sea, hasta ahorita eso está también en evaluación y obviamente pues que vamos a estar ahí al tanto para poder brindarles la mejor información, ¿no? Perfecto, sí, sí, definitivamente de acuerdo contigo. En realidad el cuerpo es una sola unidad y hay veces dice que no, que, por ejemplo, voy a hacer un comentario totalmente curioso, ¿no? Hay una enfermedad de la piel que se llama psoriasis, la psoriasis, y esta psoriasis puede causar artritis. O sea, pero ¿cómo una enfermedad de la piel causa inflamación en las articulaciones? Lo hace. Entonces, hay algunas enfermedades que uno dice, no debería pasarle nada al hueso, porque el cuerpo humano es una unidad. Claro, pacientes que tienen artritis, pacientes que tienen enfermedad celíaca, pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, no Crohn, por ejemplo. O sea, son enfermedades que nosotros los conocemos pues, que van a producir una inflamación ¿no? considerable en nuestro organismo y se ha visto que sí, en estos pacientes también podemos encontrar mayor riesgo de osteoporosis, ¿no? Entonces, A eso sí no todavía la sabía, qué interesante. sí. Y es muy común esto del intestino irritable y todo lo demás, así que Sí, buen sí, dato. sí, sí. Excelente, doctora. A ver, por acá, uy, acá sí vamos a tener que subir la cabeza porque la pregunta está un poco larga. Dijo Montoy nos pregunta, buenas noches, doctora. Mi mamá tiene 65 años, tiene esclerosis sistémica progresiva, también tiene osteoporosis en hombros, bueno, también tiene litiasis vesicular, litiasis renal, cirrosis hepática, ERGE, que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, y ella no quiere tomar el calcio. ¿Qué otra opción tendría para el tratamiento para osteoporosis? Y yo aquí me entra la duda, ¿cómo sabe que tiene osteoporosis en hombro? Específicamente en hombro, ahí sí me, Sí, ¿no? ahí sí me descuadró, ¿no? Es raro encontrar específicamente osteoporosis de hombro porque no lo buscamos, de esa parte en particular. Claro, la densitometría más la dirige en columna, ¿no? Caderita, muñeca. Pero bueno, está, vale, ¿no? La pregunta. Eh, sí, como vemos, igual, ¿no? Vemos que tiene una serie de enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, la idea es ver en qué estadio, cómo se encuentra la paciente, cómo están sus exámenes de sangre, también cómo está la parte nutricional, ¿no? Para, de acuerdo a eso, plantear cuál sería el tratamiento más adecuado, ¿no? Si, por ejemplo, como les digo, no necesariamente puede ser el calcio en pastillas, también podemos dentro de la dieta optimizar la ingesta de calcio en nuestros pacientes, ¿no? Y si hay alguna dolencia que está aumentando la pérdida de calcio, también regular o ver en qué dolencia nos encontramos con nuestro paciente, ¿no? Sí, Okay. porque menciona, pues, tiene cirrosis, enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, ahí amerita Eso no una es fácil, evaluación realmente. mayor. Es una paciente Sí. compleja y sí requiere una evaluación porque, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que a veces los suplementos de calcio tienden a estreñir. Y si es una paciente cirrótica, no le conviene estar estreñida. Qué complicado, ¿no? Realmente Claro. sí que ella sí va a requerir una evaluación, pero fina. Así que de verdad que no es tan fácil realmente. Con esas enfermedades, de verdad que sí, es una de las pocas veces que puedo decir de frente, vaya con un geriatra, de verdad. De verdad, Sí. a ojo de buen cubero. Tiene demasiadas enfermedades y ahí es cuando un geriatra se luce bastante, le recomiendo. Pero aprovechando, de verdad, porque que hay como dice, hay algo que me tortura de lo que nos ha preguntado, la osteoporosis de hombro. Y lo que yo sí he visto bastante es que me vienen los pacientes con informes de radiografía, que pues le tomaron radiografía de pulmones o le tomaron radiografía de brazo y le ponen ahí osteoporosis en brazo, osteoporosis en signos de osteoporosis en costilla. ¿Se puede hacer diagnóstico de osteoporosis con una radiografía o se necesita
otras pruebas para confirmar el diagnóstico de osteoporosis? Claro, el diagnóstico es con la densitometría ósea, ¿no? Pero sí estos exámenes de radiología nos pueden, o de imagen, nos pueden complementar la evaluación, ¿no? O sea, por ejemplo, sí, si vemos dentro de esa imagen que hay, ¿no? Una estructura ósea con muy, muy baja densidad, obviamente que sí nos va a entrar, obviamente, la sospecha, y ya lo complementamos con la densitometría para dar el diagnóstico definitivo en qué rango está, ¿no? El paciente. Ok, Sí. entonces no se queden contentos con eso. O sea, ahí van a necesitar un examen complementario que se llama la densitometría ósea, por favor. Pero ya, obviamente, ahí les bota un signo de alarma, ¿no? Un signo de alarma, Claro. pero hay que confirmar. Perfecto. O también, No, por ejemplo, si encontramos fracturas, ¿no? Porque a veces podemos ya encontrar una, por ejemplo, las de columna, las radiografías de columna, y de repente nos encontramos ahí con, ¿no? Paciente aparentemente no tuvo mayor, no tuvo algún accidente, nada, pero ya en la columnita vemos algunas lesiones de fracturas por aplastamiento, ¿no? Entonces, uy, ¿qué pasó acá, no? Ahí estaba. una fractura es casi igual a decir ese hueso tiene osteoporosis. Obviamente estamos hablando de una fractura que no haya sido pues por un automóvil que me lancé de 5 pisos, o sea, pero una fractura, más como dice la doctora, sin antecedentes de haberme caído o lo que sea. Twin, twin, Claro, twin, ya ahí hay que en tomar más alarma. cuidado, sí. Liz nos agradece la respuesta y acá Edwin nos hace una pregunta que es excelente realmente. Doctor, buenas noches. Doctora, buenas noches. ¿Por cuánto tiempo se debe tomar el famosísimo fijador de calcio? Claro. Por ejemplo, acá lo que llamamos, ¿no? Como los fijadores, también podemos tener tratamientos antirresortivos, que le llamamos nosotros para, digamos, disminuir esa resorción o esa pérdida de tejido, de masa ósea, ¿no? Va a ir generalmente, si ya un paciente está llevando el tratamiento de acuerdo a los controles que tenga de su densitometría ósea, ¿no? Pero sí hay periodos donde tiene que descansar para disminuir el riesgo de efectos adversos que también puede generar estos medicamentos, ¿no? Entonces, la idea es hacer un seguimiento. Una vez que inicia, no es simplemente automedicarse e iniciar el tratamiento, sino con el seguimiento de su médico, ¿no? Para poder prevenir los efectos adversos y para ver si es que tal vez ya no es necesario que lo esté tomando, ¿no? Si contamos con una densitometría ósea La óptima. gente llama muy comúnmente fijador mayormente a las pastillas que entran en el grupo de Bifosfonatos. bifosfonatos, ¿no? La que se toma una vez por semana, que es el alendronato, pero hay otras variedades también. Hay una que se toma cada mes, otra que se toma que se coloca cada 3 meses o que se coloca cada año. Yo voy a hacer una pregunta, no se preocupe, chico, Sí, sí. hagan sus preguntas, aprovechen para hacer sus preguntas, solamente que quiero aprovechar que la doctora se ha empapado del tema, así que así nomás no se desperdicie. ¿Hay diferencia? ¿Vale la pena un fijador, un bifosfonato de pastilla por semana? ¿Es mejor el de mes? ¿Es mejor de 3 meses? ¿Es mejor el de año? Porque me han dicho que el de año es más caro. ¿Es mejor? ¿Es, como dice en mi tierra, es más mejor o es más peor el otro? Bien, realmente, bueno, vamos a encontrar en los de vía oral medicamentos que son tan efectivos como los que son de vía parenteral, ¿no? Ahí hay mucho, va a entrar mucho el tema también adquisitivo de nuestro paciente, ¿no? La comodidad, la facilidad, ¿no? Para también, porque es una pastilla más que tendría que tomar, ¿no? Pero igual no se valora eso. Y dentro de los de vía oral también hay medicamentos, algunos que están más dirigidos hacia un tipo
o mejor dicho, hacia dónde estamos localizando más el tema de la disminución de la densidad ósea, ¿no? Por ejemplo, algunos van a actuar mejor a nivel de columna, ¿no? Y hay otros que van muy bien en cadera, en columna, ¿no? Entonces, todo va a depender de acuerdo a cómo encontramos a nuestro paciente, ¿no? Para poder indicarle el más adecuado. O sea que no es solo que el más caro es mejor o el más barato es igual. Tienen su indicación porque hay diferencias entre cada uno de ellos. Perfecto. Exacto. Muy bien. Acá. Y Cari nos hace una pregunta igual, larguita. Doctora, buenas noches. Sufrí fractura de cúbito y radio, antiguamente la popular fractura de muñeca, desde hace 6 semanas, mes y medio. El doctor me indicó que tengo osteoporosis. Debo tomar calcio y mis pastillas de fijador por 4 meses. ¿Por cuántos meses? Por favor, ¿me podría indicar entonces por cuánto tiempo más debería yo tomar el calcio? Mi fractura fue por una caída. Muchas gracias por su respuesta. Claro. Qué bueno, acá un poco como para poder ver, ¿no? O sea, por ejemplo, ya, esto es una fractura, fue por una caída, más o menos qué tipo de caída tuvo este paciente, ¿no? Lo otro es cuántos años tenemos, ¿no? Si es, digamos, un paciente adulto mayor o es joven. Y lo más importante, pues complementar, como decíamos previamente, con la densitometría ósea para ver en qué rango estamos. Obviamente que cuando tenemos una fractura necesitamos el sustrato, obviamente, para facilitar la consolidación, ¿no? de la lesión que hemos tenido y que dentro de los 3 o 4 meses, pues dependiendo el grado de la fractura, se va a dar, ¿no? Pero para ver cuánto tiempo más tengo que seguir tomando, ¿no? Medio año, un año, va a depender mucho de los controles ya con la densitometría, ¿no? Ok, perfecto. Muy bien, Sonia nos da un feliz Día del Trabajador para todo el personal de Medi. Gracias y también para ustedes, por favor, para todos los que trabajan hoy día. Y no hemos querido dejar de hacer las charlas. Estimada María, yo de verdad con la osteoporosis es un tema muy complejo y yo voy a hacerte una pregunta clásica que me vienen con los pacientes. Doctor, me duele el cuerpo, me duelen los huesos. ¿Tengo osteoporosis? O sea, ¿la osteoporosis duele? La osteoporosis realmente no va a generar dolor, ¿no? A veces más el dolor va a ser debido a un tema postural, un tema de muscular, ¿no? O tal vez postural le decía, por ejemplo, si hay algún tema de compresión de algún tejido nervioso, alguna inflamación en la articulación, ¿no? Es lo que más nos va a generar el dolor, ¿no? Pero en general la osteoporosis no genera dolor, ¿no? A no ser que ya haya una lesión como las que estábamos mencionando, ¿no? Una fractura por aplastamiento y una vértebra con osteoporosis, pero digamos que un proceso inicial no. Correcto, ok. Muy bien, mi estimada María. Entonces, ya vamos cerrando la charla de hoy día y te doy, como dice, tribuna abierta para que des unas palabritas de cierre como conclusión para esta enfermedad que es tan prevalente, de verdad, que es tan común y a veces silenciosa y que la cogemos ya cuando la cosa está grave. Bien, sí, o sea, yo diría 3 cositas importantes, 3 cositas que ya dentro de nuestro trabajo en el día a día como geriatría, nos gustaría que nuestros pacientes puedan seguir, ¿no? Uno es, obviamente, que la actividad física tenemos que sí o sí incorporarla a nuestro estilo de vida y si puede ser una actividad física monitorizada, guiada por una persona que pueda darnos las instrucciones adecuadas, que no nos lleve a lesionarnos más y que nos permita hacer los ejercicios que les mencionaban, ¿no? Va a ayudar muchísimo en lo que es disminuir el riesgo de caídas, en el fortalecimiento óseo, en disminuir esa inflamación crónica que un paciente pues sedentario puede presentar.
Lo otro es la parte nutricional. Estamos viendo que también tiene mucho que ver, ¿no? Que tengamos una dieta balanceada, evitar los alimentos procesados, ricos en azúcares, en sales, ¿no? Evitemos este tipo de alimentos, ¿no? Como ya se ha mencionado. Y por último, su control médico, su control geriátrico, ¿no? Para poder detectar a tiempo las dolencias que pueden ser prevenibles, que pueden ser controladas, ¿no? Entonces, básicamente eso, esperando que sea de utilidad la información que le hemos brindado. Muchas gracias, ¿no? por su atención. Estimada doctora Mariaón, gracias de verdad. No se olviden para todos nuestros amigos de Medi que esta charla queda grabada y colgada en nuestras redes sociales. Siempre que quieran hacer las preguntas, no se olviden, los miércoles en la noche estamos haciendo todas nuestras actividades con gusto. Si quieren una cita con la doctora Mariaón, ahí tienen nuestro número para que puedan comunicarse y agendar una cita con ella, que con todo el gusto y el cariño del mundo, de verdad que es la doctora que tiene más cariño por nuestros adultos mayores, nos supera largamente a todos nosotros. Así que llámenla con toda confianza a través de nuestro número que está pasando por nuestras pantallas y nos estamos viendo el próximo miércoles. Así que un abrazo enorme a todos ustedes. Mi estimada María, muchas gracias. Feliz Día del Trabajador y para Gracias. todos ustedes también. Muy bonito día. Gracias, Buenas un noches a abrazo. todos. Buenas noches. Ya, María, gracias.